Hola, ¿cómo están? Bueno, este es un segundo video que estoy grabando para el taller del Arcano al Relato, en donde estamos explorando la posibilidad de aplicar la escritura terapéutica vinculada con el tarot. En esta oportunidad vamos a profundizar un poco más respecto a lo que hablamos también la clase anterior, que era el cuento, concretamente el cuento terapéutico. ¿Y qué podemos decir del cuento y su historia, ¿no? Su relación con la humanidad? Bueno, que en realidad la necesidad de contar historias ha sido siempre parte del ser humano. Lo que sucede es que a través de las distintas épocas, esta forma de contar historias fue modificándose y también fue modificándose la posibilidad de que esas historias fuesen, digamos, conocidas por más personas, ¿sí? Al principio, en la antigüedad, los chamanes, las personas sabias de cada tribu, de cada comunidad, se reunían alrededor del fuego a escuchar historias sobre los antepasados, los héroes civilizadores, ¿no? De esa comunidad, leyendas, hazañas, modos de comportamiento y demás que eran valorados por esa comunidad en particular. Después, con el advenimiento de la escritura en Mesopotamia, en Grecia y en Egipto, bueno, la narrativa se hizo quizás más, se difundió un poco más, aunque realmente las personas que podían leer y escribir eran muy pocas, ¿no? Entonces la tradición oral siguió teniendo mucha importancia, mucha relevancia. Después en la Edad Media nos encontramos con los trovadores, que bueno, que cantaban las novedades de su comarca o contaban historias de caballeros, de princesas en apuros y demás temáticas que hacían a la vida y a la fantasía de justamente esa época. Después tenemos a los que empiezan a recopilar, ¿no? Como los hermanos Grimm, empiezan a recopilar cuentos populares y les dan su propia impronta. Y bueno, el cuento se empieza a focalizar más que nada en lo infantil, ¿no? En lo infantil y también en la idea de dejar un mensaje, ¿sí? Si bien no estamos frente a una fábula donde específicamente la fábula tiene como objetivo ser moralizante, bueno, el cuento también de alguna manera trasluce una cierta enseñanza y demás. ¿Qué más podemos decir del cuento? Bueno, el cuento también, más que el cuento, la narrativa, ¿no? También la encontramos en los mitos, en los mitos que de alguna manera también tienen que ver con creencias que se arman, digamos, que configuran estas comunidades y que explican cómo fueron creados como pueblo, ¿no? Y que la repetición de esas historias genera la ilusión de que ese mundo al que pertenecen va a seguir estando, ¿no? Va a seguir perpetuándose en el tiempo. Y además, estos mitos dan un sentido de pertenencia, ¿no? Porque esos héroes civilizadores pertenecen a esa comunidad en particular, ¿no? Bueno, con el advenimiento de la psicología, el cuento se transforma en una herramienta diferente, ¿no? Una herramienta de autoconocimiento donde los adultos que están en psicoterapia pueden, a través de este recurso, bueno, conectarse, ¿no? Con los personajes de un cuento que refleje, por ejemplo, la situación que están atravesando. Entonces, bueno, el terapeuta utiliza el cuento para, como modo, digamos, de trabajo con el paciente en particular. Nosotros como arte terapeutas, bueno, en el caso mío, ¿no? Que trabajo con arte terapia,
como yo no trabajo desde la psicología, sino que mi rol es diferente, mi rol es provocar insights en las personas para que después trabajen este contenido en sus propios espacios terapéuticos. No trabajamos desde ese lugar, ¿no? De meternos específicamente en el inconsciente de la persona y bucear ahí, sino que buscamos generar esto que dije antes, ¿no? Como insights y llevar a la persona a que incorpore la escritura o el recurso de la escritura como parte de su vida, porque la escritura ordena, ¿no? Resignifica, nos pone distancia respecto de la situación que nos parece dificultosa y demás, ¿sí? Entonces, acá vamos a hablar de qué es el cuento terapéutico finalmente y en qué se diferencia de un cuento literario. El cuento literario es un cuento que tiene como foco lo creativo, ¿no? O tiene un fin estético, un fin artístico, mientras que el cuento terapéutico persigue justamente como su palabra lo indica, persigue un fin terapéutico, ¿no? Sin embargo, respeta la estructura del cuento tradicional. O sea, un cuento tradicional tiene tres fases. En la fase de la introducción, que es cuando el autor nos presenta el contexto, los personajes, la situación, ¿no? El nudo, que es donde aparece el conflicto, y el desenlace, ¿no? Ese final que tiene que ver con cómo se resuelve o no ese conflicto. Bueno, lo mismo vamos a aplicar en el cuento terapéutico. La diferencia es que en realidad tenemos que realizar dos cuentos. En primer lugar, realizar un cuento en el cual relatemos la experiencia en tercera persona con la mayor cantidad de detalle posible, ¿sí? Describiendo cómo se vivió esa situación traumática, cómo la atravesamos, qué sentimos y demás. Y contando verdaderamente, podemos ficcionarlo al cuento, por supuesto, agregar personajes, modificar, pero lo importante es que más o menos refleje cómo se dio la situación. Y después escribís otro cuento, cambiándole el final, convirtiendo este relato de modo tal que tenga un final positivo, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la idea? La idea es empoderarte, ¿no? Empoderarte, ver la situación desde un plano diferente, poder valorizar, ¿no? La experiencia adquirida y de alguna manera al plantear un final positivo, eso nos permite como salir del rol de la víctima, ¿no? Y salir también de la frustración o de la rigidez, ¿no? Que tenemos, de esa cristalización em, en la cual pensamos que el pasado no tiene remedio, que el hecho ya se consumó y que no puedo hacer nada. Nos saca de esa zona, digamos, de pseudo confort, donde, bueno, ya está, eh, no se puede salir y nos abre otra perspectiva, ¿no? O sea, em, es realmente, realmente terapéutico. Está probado, ¿no? Por investigaciones de Penn Baker, que es un psicólogo clínico norteamericano. Él en realidad trabaja más con lo que es escritura terapéutica, biografía, autobiografía, y propone, digamos, escribir 15 minutos, 10, 15 minutos por día, ¿no? Sin pensar, o sea, en forma automática, y de cualquier tema, no es necesario escribir de algo en particular. Entonces todo lo que se escriba va a estar bien, digamos, porque en definitiva en arte terapia no perseguimos ser grandes escritores, no ese es el foco es poder expresar lo que de alguna manera está contenido, ¿no? Y no le damos a veces el canal necesario para poder sacarlo a la luz, y al sacarlo a la luz lo podemos observar también.
Entonces, ¿qué pasa si nos paralizamos frente a la página en blanco? Bueno, cuando estamos frente a esta escritura terapéutica de los 10-15 minutos, lo que se puede hacer es hacer listas de cosas triviales, ¿no? Una lista de supermercado, una lista de planes de lo que quiero hacer el fin de semana, películas que me hayan gustado, libros que tengo pendientes leer, digamos, cosas que no son emocionalmente significativas, que forman parte del cotidiano y que ayudan a que uno vaya entrando como en un clima, ¿no? Esa es una técnica. Y otra técnica con respecto al tema del cuento es, antes de iniciar el cuento terapéutico, em, bueno, uno puede elegir un cuento X de un autor que le guste y que a lo mejor no tiene el mejor de los finales y hacer una modificación, ¿no? O sea, repensar y reescribir ese final. Y una vez que hacemos eso, después podemos empezar a trabajar con nuestro propio cuento terapéutico, ¿sí? Una aclaración respecto del tema trauma, ¿no? Obviamente, em, si la persona va a hacer un cuento terapéutico con un hecho muy demasiado traumático, bueno, ahí yo tomaría mis recaudos porque este no es un espacio terapéutico 100% en el sentido que, bueno, es arte terapia, ¿no? O sea, es, como les dije antes, la posibilidad de hacer insights y que esos insights sean contenidos en otros espacios. Entonces, cuidado con ese tema, ¿no? Por otra parte, el trauma no implica no necesariamente, si no hemos pasado por situaciones trágicas, eso no implica que no podamos hacer el cuento terapéutico, porque una situación cotidiana, como por ejemplo el robo en un colectivo, puede ser para alguien muy traumático, ¿no? Y haberle generado miedos, bueno, ansiedades y demás. Entonces, no pensemos tampoco que lo traumático solamente tiene que ser una tragedia, ¿no? Puede ser un hecho que haya dejado una huella en la psiquis y que nos esté perjudicando en nuestro día a día. Bueno, aquí un poco los beneficios, ¿no? De este cuento terapéutico que, como dije antes, permite resignificar el hecho, ¿no? Al cambiar el final por un final positivo, nos empodera porque el final lo elegimos nosotros, ya no estamos a merced de las circunstancias como estuvimos en el pasado. Nos permite tomar conciencia de lo aprendido, ¿no? De los recursos con los que contamos hoy en día. Nos conecta con una sensación de gratitud porque de alguna manera esa experiencia dolorosa nos enseñó, nos amplió la conciencia, ¿no? Nos permite corrernos de ese lugar de víctima también, decir, bueno, ya no soy más, no estoy más cristalizada en esa experiencia negativa, sino que esa experiencia negativa la puedo re, em, sí, reordenar o puedo reordenar mi propia narrativa, ¿no? Para, bueno, tener otra mirada respecto de esa situación. Y bueno, el objetivo es finalmente que tengamos mayor bienestar, ¿no? Y que esos síntomas que pueden haber aparecido, que pueden ser síntomas físicos o ataques de ansiedad, bueno, que en definitiva son síntomas físicos, psíquicos y físicos, em, mejoren, ¿no? Si es que estamos en esa situación. Bueno, entonces recomiendo absolutamente el cuento terapéutico, creo que ayuda muchísimo a salir de esa situación y a ver las cosas con otra óptica. Me parece que escribir sobre la vida de uno también es fundamental, que nos ordena, ¿no? Y incluso hay un autor argentino, un psicólogo argentino, no recuerdo el nombre en este momento, creo que se llama Castelli, no estoy segura, después si no se los puedo pasar, que él trabaja con los pacientes o trabajaba haciéndoles escribir un diario, ¿no? Un diario entre sesión. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Ya sea cualquier sesión que hagamos, una sesión de arte terapia, una sesión psicológica,
etcétera, ¿no? Cualquier sesión terapéutica, qué sé yo, hasta una sesión de Reiki o siempre y cuando la terapia tenga cierta continuidad, ¿no? Es interesante lo que él plantea. Esto de escribir entre sesiones. Bueno, qué viví, qué experimenté, ¿no? Entre sesión y sesión, qué de lo que me dijo el terapeuta resonó en mi vida, qué pude resignificar, ¿no? O lo que sea, digamos. Me parece interesante, porque si no es como que todo el material de esa sesión se pierde un poco, ¿no? O sea, queda un poco en el aire. Entonces, bajarlo a tierra me parece que es muy interesante, ¿no? Bueno, después otra técnica para trabajar la escritura terapéutica son las cartas para uno mismo, ¿sí? Una aclaración antes de seguir adelante, porque este es un taller de escritura terapéutica y tarot, ¿no? Entonces, perfectamente en ambos casos, digamos, en el caso de las cartas para uno mismo o en el caso del cuento terapéutico, podemos tranquilamente pensar en el trauma y sacar una carta de tarot y también conectar o integrar ese arquetipo, ¿no? Ese arquetipo podemos preguntarnos, después yo les voy a mandar una lista en la próxima clase. Vamos a hacer un trabajo con arquetipos concretamente y les voy a dar una guía, digamos, para que ustedes sepan cómo se trabaja, ¿no? A nivel arquetípico. Entonces acá pueden invitar a algún arcano del tarot para que les dé, bueno, les dé como más herramientas para poder desarrollar el cuento, ¿sí? Lo mismo en las cartas para uno. Siempre podemos incluir al tarot, ¿no? En las cartas para uno, si estamos pensando, por ejemplo, en X situación o en X, qué sé yo, sí, en determinada etapa de nuestra vida y podemos sacar una carta e incluirla, ¿no? Como un disparador. Entonces, ¿qué son las cartas para uno? Bueno, es una carta para uno mismo, porque en definitiva siempre estamos como proyectados en el afuera, ¿no? La carta para el otro. em, y siempre es como nos cuesta asumirnos, como desdoblarnos, ¿no? Como que estamos siempre, siempre viviendo con nosotros mismos, pero no nos percibimos tampoco como separados, ¿no? Entonces es interesante esa carta a uno mismo, ¿no? Como reconocerse también individuo que sufre, que, que bueno, atraviesa situaciones, atraviesa etapas y demás, y que uno a uno mismo también se puede contener, ¿no? Y se puede abrazar a ese niño interior o a ese adolescente que fui o bueno, una etapa de mi vida que fue difícil, si es que me posiciono en el pasado, o puedo escribir una carta para mí, para mi futuro, ¿no? Para mi yo futuro. En fin, eso es esa decisión de cada uno, ¿no? Lo importante es que en esas cartas a uno mismo tengamos una visión misericordiosa, ¿sí? Y de balance, ¿no? De poder valorar los esfuerzos que hemos hecho, las caídas, las etapas que parecían dificilísimas que hemos superado, ¿no? Las luchas, los logros, nuestros aprendizajes, cuál ha sido nuestro norte, cuál es nuestro norte hoy. Entender que, bueno, el momento difícil que podemos estar pasando hoy, seguramente ya lo atravesamos, ese y mucho más difíciles, y salimos adelante. Entonces, estas cartas a uno mismo empoderan, ¿no? Empoderan, nos ubican en la realidad, ¿no? Nos muestran otra realidad, porque en definitiva, ¿qué es la realidad? Bueno, un poco el cuento que uno se hace a uno mismo, ¿no? Pero si siempre nos hacemos el mismo cuento, bueno, estamos como en un loop, ¿no? Estamos como en un laberinto. Entonces, bueno, esto nos saca un poco del laberinto y nos hace tener otra perspectiva y otro amor hacia uno mismo, ¿no? Pero no el amor desde el narcisismo destructivo, sino un amor genuino, ¿no? Hacia ese ser que somos.
que ha venido atravesando batallas y cuestiones y bueno, y que merece también un cierto reconocimiento por parte de nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, otra posibilidad con respecto a la escritura es el hecho de escribir con imágenes, ¿no? O sea, si te gusta la fotografía, por ejemplo, hay una rama de la fotografía que se llama la fotopoesía, que es una rama de la fotografía de autor o la fotografía creativa, ¿no? Que se inspira en, bueno, en realidad trata de que la foto sea poética, ¿verdad? Pero acá no es ese el objetivo, o sea, nosotros no perseguimos sacar fotos y que sean poéticas. Podemos sacar fotos X sin tener ese objetivo, sino sacar esa foto, digamos, y tratar de encontrar la belleza en esa foto, pero como disparador, ¿no? Como el disparador de algo interno. O podemos buscar fotos que nos gusten, que nos inspiren, ¿no? Y a partir de esa imagen armar un relato. Podemos pensar en el tarot también, como en la foto que les estoy poniendo, y pensar en qué contextos se ubicaría, por ejemplo, en qué contexto, en qué paisaje, ¿no? Visual se ubicaría esta emperatriz, ¿no? Y bueno, y podemos nutrir lo visual con otras imágenes sensoriales y armar un relato también pensando en esa emperatriz como un personaje real, ¿no? O pensarlo como nuestra madre arquetípica, nuestra madre terrenal, en fin, eso es libre, ¿no? Pero escribir a partir de la imagen también es un recurso interesante porque despliega, ¿no? Despliega sensaciones, vivencias, nos da información, que es lo que nosotros en definitiva buscamos, ¿no? Establecer un mejor vínculo con nosotros mismos en pos de tener mayor bienestar, ¿no? Y de descubrir cosas que de otro modo no hubiéramos descubierto, ¿no? Em, entonces, bueno, tenemos escribir con imágenes. Las imágenes las pueden, yo les digo, las pueden sacar ustedes a través de una cámara de fotos del celular que hoy por hoy cualquiera tiene, o pueden entrar en páginas de diseño, de fotografía y demás, inspirarse en fotos de otros y armar un relato en función de esas fotos. Y bueno, muy importante entonces todo lo que tiene que ver con la escritura, el cuento terapéutico, la autobiografía que la vimos la clase pasada, las cartas a uno mismo, las cartas para no enviar también, que lo vamos a ver la clase próxima, pero ya les adelanto, ¿no? Que son cartas que no se envían, sino que se escriben cuando uno siente que tiene cosas que decirle a otro, pero no se las puede decir de frente por cualquier circunstancia, porque ese otro ya no está, porque es imposible comunicarse, porque se perdió el contacto, porque sería eh, perjudicial hacerlo, ¿no? En vivo, y sin embargo, la sensación es que hay algo que quedó y que no puedo terminar de elaborarlo, entonces para eso sirve la carta para no enviar, ¿m? Donde uno le expresa a esa persona con la que tiene ese vínculo, ¿no? Que todavía la ata, le expresa todo lo que le quiere decir, lo que no le pudo decir, y es una especie de cierre, ¿no? Es una manera, digamos, de cerrar, de cerrar el ciclo. ¿M? Em, bueno. Y finalmente acá les agregué algo sobre la sombra. En la clase anterior vimos los diarios, ¿no? Que son muy importantes los diarios. El diario exploratorio, ¿no? A veces nosotros lo llamamos diario del tarot porque, bueno, trabajamos específicamente ayudados por los arcanos del tarot, pero las personas que no trabajan con tarot le llaman diario exploratorio, que es una manera también de vincularse con uno mismo y con lo que uno va sintiendo día a día, ¿no? Lo que a uno le va pasando y demás. Y habíamos visto también el diario de la sombra, que era como esa especie de diario secreto, ¿no? Donde no tenemos que tener vergüenza ni culpa ni nada, porque no tiene que verlo nadie, que habíamos dicho que le íbamos a poner un nombre, ¿no? Porque la sombra necesita de un nombre.
necesita ser nombrada. Así como nuestro ego tiene un nombre, ¿no? La sombra también debería tener un nombre. Entonces, me parece importante, ¿no? Que lo tenga, ¿no? Y que en ese diario volquemos todas las situaciones difíciles que nos avergüenzan, que reprimimos, que sentimos que deberían salir a la luz, ya sean talentos también, ¿no? Porque la sombra no es solamente la oscuridad, sino también la luz que está ahí queriendo salir, ¿no? Bueno, por eso les traigo otra versión de lo que es el Diario de la Sombra, que tiene más que ver con, digamos, puede ser un recurso de escritura, pero también un recurso em, de objetos, de recolección de objetos, ¿no? Entonces, podemos armar una caja, ¿no? Una caja y pintarla externamente, internamente y recolectar, ¿no? Recolectar objetos que hagan a justamente esta sombra, ¿no? ¿Qué de ese interior te gustaría liberar? ¿Cuáles son tus asignaturas pendientes, ¿no? Recuerdos, duelos no elaborados, talentos dormidos, palabras no dichas, arrepentimientos y demás. Em, bueno, y podemos poner, qué sé yo, no sé, objetos que vamos encontrando en la vida y que forman parte de esa sombra, ¿verdad? Y tenerlo ahí, ¿no? Que sea como nuestro secreto, nuestro lugar secreto, nuestro refugio. em, para resignificar también, ¿no? Nuestro refugio en el sentido que es liberador también, poder sacarlo, ¿no? Que lo pongamos en una caja. Bueno, es como que lo sacamos de nuestra cabeza, de nuestro inconsciente, de nuestra profundidad y se materializó de alguna manera. Entonces, es como otra manera de trabajar la sombra, que la podemos trabajar también desde lo escrito, ¿no? Lo que les sea cómodo. Yo les traigo otro recurso, otro recurso. Bueno, fundamental para mí de todo esto que estamos hablando, los 15 minutos me parece importante, ¿no? Ya sea que utilicen el diario del tarot o no, estos 15 minutos, 10 minutitos de escribir cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que se les venga a la mente sin condicionar a esa mente, ¿no? Como una especie de escritura terapéutica, de escritura, perdón, automática, que se llama también en algunos ámbitos de la literatura tipo Polaroid, ¿no? Con eso instantáneo, ¿no? Con esa capacidad de captar el momento, ¿no? En la fotografía instantánea, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? No es una foto pensada. Por ejemplo, en la fotografía callejera, el fotógrafo sale a cazar imágenes o a esperar que la imagen aparezca, ¿no? En este caso sería más el fotógrafo que caza imágenes, ¿no? Que sale a la calle con su cámara y algo lo motiva y pum, y dispara acá y dispara allá. Y bueno, es lo mismo, ¿no? Es un poco la misma idea, ¿no? Sentarte y que las ideas broten, que las imágenes broten, que las palabras broten, sin estar pensando demasiado, ¿no? El fotógrafo cuando hace ese tipo de fotografía no está pensando tanto en la luz, en el encuadre, o sea, se deja llevar por el instante, ¿no? Por lo que le vibra en ese momento y dispara, ¿no? Con la cámara. Bueno, esto es lo mismo. Déjate llevar por lo que sentís en ese momento sin pensar, porque no se trata de pensar ni de hacerlo lindo y prolijito y el verbo y nada de eso, se trata de sentir, ¿no? Y de dejarnos abrazar por la palabra, ¿m? Que la palabra nos abrace, nos contenga, nos, nos muestre, ¿no? Nos muestre un puente de conexión hacia nosotros mismos. Así que, bueno, la escritura es fundamental para desarrollar ese vínculo y si la podemos potenciar con tarot y los arquetipos, muchísimo mejor. Como les decía, en la clase que viene vamos a incorporar los 12 arquetipos
junguianos que ya se los he dicho a mis alumnos o quienes me conocen lo han escuchado, que Jung en realidad nunca habló de un número fijo de arquetipos, sino que esto es algo que deviene de los seguidores, ¿no? de Jung y que bueno, es un poco entendible porque al infinito el ser humano necesita como acotarlo, ¿no? Como apropiarse de al menos una parte de ese inconsciente colectivo. Entonces desarrollaron estos 12 arquetipos que son como los fundamentales, que están presentes en casi todos, ¿no? El bienhechor, el guerrero, el amante, bueno, el buscador y demás, que los vamos a ver ya la clase que viene y vamos a empezar a trabajar un poco más en profundidad con estos arquetipos. Como les decía antes, yo les voy a dar una guía para que puedan hacer un trabajo personal con los arquetipos. ¿M? Así que bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido, que pongan en práctica estas técnicas. Cualquier duda me pueden consultar por privado y bueno, estaré atenta a cualquier duda que tengan por WhatsApp. Muchas gracias.